Bien, muy buena tarde, compañeros. Un gusto saludarlos. Tercer año Grupo A, B y C. Hoy, 21 de septiembre de 2021, vamos a trabajar con ustedes en algunos minutos nuestra sesión relativa a la división de poderes. Vamos a entroncarnos en estas tres sesiones semanales en los elementos y la organización del Estado mexicano. Después hablaremos de los poderes del Estado también mexicano y las funciones de cada uno de ellos. De esta manera, trataremos las habilidades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Pero en especial, tendríamos que iniciar con una serie de preguntas que van a detonar las necesidades que nosotros tenemos con relación a la ubicación del estatus del Estado mexicano. De esta manera, yo considero importante trabajar con ustedes dentro de las preguntas que vamos a visualizar enseguida. Y en ellas sí tomar la importancia que merece el tema. En especial, yo creo algún momento de la vida de ustedes se han preguntado cuál es la forma de gobierno que tiene el Estado mexicano, cuál es la importancia que tiene para cada uno de nosotros el conocer qué es la vigencia de una ley. Asimismo, si es funcional la forma de gobierno en nuestro país. ¿Se han preguntado si estamos funcionando bien como patria? ¿Se han preguntado si la estrategia jurídica que se sigue en la parte orgánica de la Constitución Política de México ha sido la adecuada desde que México es un país libre hasta la presente fecha? También se han cuestionado sobre cuáles son las funciones de los poderes del Estado mexicano, cuáles son los pasos que se siguen en el proceso legislativo, que es lo que veíamos en el módulo pasado, y cómo interactúan en cuanto a facultades los poderes de la Unión en el Estado mexicano. Pero para formular estas preguntas, lo primero que tenemos que responder es ¿quiénes somos? ¿Qué es el poder? El poder se divide, se explica desde el contexto de lo que es el imperio, la fuerza del Estado mexicano. Citando a Floris Margadán, es importante decirles a ustedes en la historia del derecho mexicano que México, hacia 1492, cuando se genera esta idea de lo que es el descubrimiento del continente americano, se da todo un proceso de endo y aculturación. Es decir, la América precolombina sucumbe ante la España y de esta manera se establece una colonia allá por 1521 y crece hacia 1810. Este es el gran contexto que tenemos de nuestro México y obviamente en la explicación de lo que es el tema, en la importancia de trabajar no solo la conquista de Mesoamérica, sino explicar también que nuestro país en la encomienda vivió etapas tan importantes, tan desarrolladas, que tuvieron la necesidad de reacondicionar el derecho en México. Se han preguntado entre 1521 y 1810 qué pasaba, qué sucedía. La gran figura que tenemos ahí es la encomienda. Eran instituciones en la Nueva España que tenían por carácter, por situación, el dividir el territorio de México, incluso hasta Panamá, pero en el sentido de colocar pequeños territorios donde algunos peninsulares se dedicaban en especial a controlar y manejar estos territorios para entregar impuestos, alcabalas, a la España peninsular. En 1810, cuando se genera toda la situación de la separación en ideas y en contexto de peninsulares y además de los que eran llamados criollos, aquellos españoles o hijos de españoles nacidos allá en la España y los que eran nacidos en México, vamos a encontrar en ellos una gran discrepancia. Surgen algunos criollos como Miguel Hidalgo y Costilla, junto con este grupo de personajes que generan o gestan precisamente la independencia de México. Y así, Allende, Aldama, Abasolo, los corregidores de Querétaro, entre otros, se dedicaron a lanzarse a una lucha, dice la historia, en la que ellos propugnaban los derechos de la España peninsular,
pero a nombre de Felipe VII. No se buscaba de origen que México tuviese una independencia como tal, sino apoyar la gran fuerza que Napoleón III estaba ejerciendo en contra de Felipe VII y apoyar, retrohago la situación que manejo. Es decir, trabajar en favor de Felipe VII, porque estaban teniendo una invasión allá en Europa. Este movimiento es frenado en la Lóniga de las Granaditas, precisamente Allende, Aldama, Abasolo, todos ellos caen, son decapitados, surge un nuevo líder. Ahí lo conocemos hacia 1814 como José María Morelos y Pavón. Él, con una obra máxima llamada Los Sentimientos de la Nación, establece en promedio entre 20 y 30 artículos que refieren a jornadas laborales de no más de 12 horas. Pero no solo esto, ya hablaba de que debían de tener el mismo tipo de trabajo los peninsulares con los criollos y establecía que la figura de la encomienda tenía que ser trabajada entre varias personas, que eso es lo primero que vamos a ubicar. Sin duda, los Sentimientos de la Nación en 1814 constituyen para México una de las grandes e importantes situaciones que nos van a explicar qué ocurrió con nuestro país. Entre 1814 y hacia 1821 surge la primera Constitución mexicana, la primera gran Constitución federal, cuando el ejército trigarante ingresa a territorio de lo que es la capital del país y al hacerlo de esta manera, genera la circunstancia de establecer lo que era el naciente México. Pero entre 1824 y 1821, grupos políticos establecen situaciones dentro de aseveraciones radicales, conservadoras y liberales. Esto trae como consecuencia que México vivió de manera caótica entre 1821 con guerrillas hasta 1824 y se prolongó hasta 1836. El cuerpo llamado las leyes de Indias, esto es de Cádiz, la Constitución de Cádiz, también establecía el trabajo de radicales, conservadores y liberales, grupos políticos encabezados por caudillos que ustedes conocen, llámese Anastasio Bustamante, llámese en su momento en este proceso el propio Benito Juárez, y de este contexto de 1836 hacia 1856-57, se establece en México, se abandona la monarquía y se establece a través de esa guerra de 3 años o de reforma, las leyes de la reforma. Y en ellas, Lerdo de Tejada, Juárez, Ignacio Comonfort, separan a la Iglesia del Estado mexicano. Se establece el registro civil, pero que lo tenga la autoridad jurisdiccional. Y en ese camino se crean entonces los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Juárez es uno de los grandes sustentadores de este tipo de apartados. Ahí hacemos un hincapié que entre 1856 hasta 1862 y 67, México vive toda una gesta en la que incluso es invadido tanto por la Unión Americana como por en especial la España, la Inglaterra y la Francia. Deriva incluso en Puebla el evento militar que conocemos todos, un 5 de mayo de 1862, pero la historia no recoge que un 26 de mayo de 1863, Puebla cae y México cae precisamente un año después en un evento militar parecido. Hacia 1810, después de más de 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, ocurre que se gesta la Revolución Mexicana. Las ideas de los hermanos Flores Magón, hablando del trabajo igual, de Madero, para efectos de hablar del sufragio efectivo, no reelección, establecen la creación de una constitución social y política que divide a México, que divide el poder, explicándolo en ejecutivo, en legislativo y en judicial. Créanme, fue la primera constitución social política del mundo. Weimar, Alemania, en 1919 fue la segunda, estableció de esta manera nuestro país que la seguridad social, que el trabajo, que la familia iban a tener distingos idénticos para todos aquellos que estuvieran en territorio nacional y el poder en especial
se iba a centrar en ejecutivo, en legislativo y en judicial. En ese camino, nuestro país en 1929 reforma la Constitución, estableciendo las ideas básicas del trabajo no por cada entidad federativa, sino para toda la federación, y la seguridad social también para todos, de una manera general y de una manera laboral. Y sobre todo, centró los derechos de la familia como lo más importante que existía en la nación mexicana. En 1931 estas ideas, con una reforma constitucional, se federalizan y hacia 1943 se divide el 123 de la Constitución, surgiendo los apartados A y B. Surge el IMSS en 1960, el trabajo de los servidores públicos también en 1960, pero allá por 1963 surge la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En 1970 se da la primera reforma constitucional, también en el sentido objetivo, y en 1980 en sentido procesal. Hacia 2019, México sufre una reforma de carácter laboral, que es la que ustedes conocen precisamente desde el 15 de mayo del citado 2019. Este es el parteaguas, es el inicio de lo que tenemos que trabajar en esta sesión. Espero que esta sinopsis histórica de algunos minutos les pueda servir y generar el por qué el poder en México es importante que conozcamos, cómo tenemos que dividirlo, cómo se divide, qué autoridades son las que surgen en él y sobre todo el sentido de disfrutar, de reconocer los derechos que tenemos como mexicanos en la patria, en México. Es cuanto hasta el momento. Dejo comentarios, dejo preguntas para que les hagan. Por favor, necesito que las respondan, que se suscriban al canal y en unos minutos nos vemos en clase. Gracias, hasta pronto.